Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer otro vídeo de análisis. Hay que recordar que llevamos ya, esto va a ser el tercer valor en el canal. Los dos primeros, la verdad es que no nos podemos quejar, han ido bastante bien. En el caso de Supergroup hemos visto cómo lleva una rentabilidad ahora mismo del 119% y además hemos llegado a ver incluso revalorizaciones del 150%. Y en el caso de Squirrel Media vemos como la rentabilidad es más moderada, llevamos un 17% de revalorización, pero hemos visto cómo se revalorizaba incluso hasta un 60%. Por lo que, bueno, a pesar de la volatilidad que estamos viendo en las últimas semanas y de las caídas que hemos visto en los índices, pues lo que parece quedar claro es que valor tenían y de ahí las revalorizaciones que estamos obteniendo. De todos modos, ya haremos un vídeo actualizando esas posiciones. En el día de hoy vamos a centrarnos en un valor que se llama Havas. Bueno, antes de empezar, me gustaría recordar que todo lo que veamos en este vídeo en ningún momento suponen recomendaciones de compra ni de venta, es todo con un carácter educativo y de formación, y quiero que intentar transmitir la forma en la que analizo las empresas, las pongo en el radar, intento analizar si es buen momento de entrada, pero insisto, la responsabilidad siempre es del inversor y en ningún momento van a suponer recomendaciones ni de compra ni de venta. Dicho esto, vamos a entrar en materia. En el día de hoy vamos a hablar de Havas. Havas es una empresa, una agencia de comunicación. Ahora mismo estamos hablando de la cuarta o quinta agencia de comunicación más grande a nivel mundial. Se fundó en 1835 en París y a pesar de esto, como vamos a ver posteriormente, en bolsa la evolución es bastante corta, prácticamente desde diciembre del año pasado, y eso tiene un motivo. Pero antes de entrar en esos motivos, Havas, el principal negocio que tiene es el acompañar a las empresas en su estrategia de marketing y de comunicación y tiene tres líneas de negocio principalmente. La parte creativa o de publicidad, la parte de media y luego la parte de salud, donde da este servicio a grandes empresas farma, que también es un negocio bastante rentable para la compañía. Dicho esto, vamos a pasar al gráfico, que como podemos observar, un segundito, aquí. Como podemos observar, está en una tendencia claramente bajista desde que volvió a bolsa en el mes de diciembre, y es que es un caso especial que se conoce como spin-off. La spin-off simplemente consiste en que la compañía Havas estaba dentro de Vivendi. Vivendi es una gran empresa de medios francesa, la cual pues tenía diferentes filiales y durante los últimos años Havas ha sido una de esas filiales. El año pasado, en 2024, los principales accionistas de Havas, que es la familia Bolloré, decide escindir varios negocios para un poco dar valor o poner en valor estas filiales que estaban cotizando de forma integrada. Entonces pone a uno de sus hijos, a Yannick Bolloré, al frente de Havas y la lleva a cotizar al mercado holandés, al Euronext de Holanda. Esto no es casualidad, sino que buscan esa jurisdicción por varios motivos. En primer lugar, porque la intentan proteger de cualquier OPA hostil, ya que es una jurisdicción bastante buena para evitar OPAs hostiles, y luego también por el tema fiscal a la hora de realizar compras y de crecer de forma inorgánica, ya que es una de los principales objetivos que tiene Havas, sobre todo teniendo en cuenta que la ha escindido con una deuda muy muy baja. La deuda creo que es de 80 y pico millones de euros cuando estamos hablando de una compañía que capitaliza en torno a 1.380 millones. ¿Qué ocurre? Lógicamente muchos estaréis preguntando, bueno, y si está en esta tendencia bajista, ¿por qué no puede continuar con la tendencia bajista? ¿Qué catalizadores hay que puedan hacer cambiar la tendencia en el corto plazo? Bueno, después de la escisión, lógicamente, para aquellos que no entiendan cómo funciona un spin-off, imaginemos que nosotros éramos accionistas de Vivendi, lo que hacen es que nos dan, cuando se hace esta escisión de Havas, nos dan acciones de Havas, como si fuera una especie de dividendo, por así decirlo, y cuando entremos en nuestro broker nos vamos a encontrar que además de las acciones de Vivendi tenemos la de Havas. Lógicamente, las acciones de Vivendi han perdido valor porque han separado ese negocio de Havas, pero a cambio tenemos una pequeña participación también de Havas. Y por lo tanto, lógicamente, el principal accionista de Havas sigue siendo la familia Bolloré con en torno a un 30 o un 31% y el propio hijo, Yannick,
ha comprado también en el mercado y ahora mismo tiene un 2,4% aproximadamente de la compañía. ¿Por qué digo que es un caso especial? Porque es bastante recurrente que cuando vemos spin-off, la reacción del mercado en los siguientes meses sea a la baja. Por una sencilla razón, y es que muchos inversores lo que han hecho es entrar en el broker, ver que tenían acciones que les han dado acciones de Havas y muchos pues deciden venderlo porque a lo mejor simplemente quieren tener Vivendi y entonces ven las acciones de Vivendi, ven las de Havas y las venden y dicen, bueno, pues como si hubiera cobrado un dividendo. Entonces es una reacción bastante típica del mercado cuando hay una spin-off que las acciones empiezan a caer. Sí que es verdad que lo que extraña es la divergencia que se está produciendo entre la evolución en bolsa y, por ejemplo, los resultados. Unos resultados que presentaban el mes de febrero, que han sido históricamente buenos, como podemos ver aquí en la página oficial de Havas, donde vemos que ha marcado un nuevo récord de ingresos netos. Luego también hemos visto cómo las adquisiciones que ha hecho también están aportando ya valor a la compañía. Es una empresa que lógicamente quiere crecer tanto de forma orgánica como de forma inorgánica. Lleva entre 24 y lo que llamamos 2025 en torno a 6 adquisiciones que ha realizado y el objetivo de la compañía, sobre todo porque tiene una situación, como vemos aquí, de caja neta de 211 millones, es seguir creciendo tanto de forma orgánica como de forma inorgánica. Además, también vemos que marcó un nuevo récord de EBITDA ajustado, que este EBIT ajustado también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque elimina esas partidas que han sido un solo gasto, sobre todo los costes que han tenido para poder cotizar, poder hacer esa escisión y poder cotizar en salir a bolsa en la bolsa de Holanda. Otra noticia positiva es que el guidance, es decir, el plan de negocio que había propuesto para los objetivos que había propuesto para 2024 los ha cumplido. También nos da bastante credibilidad para los directivos y el director de la compañía, para Yannick Bolloré. Y os preguntaréis, bueno, ¿qué catalizadores hay a corto plazo? Bueno, aquí vemos lo que se va a proponer en la próxima junta de accionistas, que es ahora en el mes de mayo, el día 28, si no me equivoco, en el cual se van a proponer 3 cosas que me parecen realmente interesantes y son 3 de los motivos que creo que pueden hacer que el valor poco a poco vaya ajustándose a los ratios a los que están cotizando algunos de sus principales comparables. En primer lugar, un dividendo que se ha propuesto de 8 céntimos, que aproximadamente es una rentabilidad en torno al 5 y pico por ciento sobre los precios actuales, que está cotizando a 1,38, 1,39 en estos momentos. Y además, para aquellos que no conozcan el término payout, el payout que están utilizando, el payout es simplemente del beneficio que ha dado, que en este caso han sido luego lo veremos, pero han sido unos 170 y pico millones de euros, destina un 40% en este caso al reparto de dividendos. O sea, que no es que esté repartiendo todo lo que gana, sino que reparte un 40% y aún así ese 40% supone un 5 y pico de rentabilidad por dividendos sobre estos precios. Para mí el segundo punto, que es el más interesante, es que como la compañía es consciente de que está cotizando realmente barato, va a proponer un programa de recompra de acciones propias de hasta el 10% en los próximos 18 meses. Aquí no aparece lo de los 18 meses, pero sí que cuando te lees cuando escuchas la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, lo comentaron. Y luego, por último, un reverse split, que esto, para aquellos que no conozcan el término de reverse split o split inverso, es simplemente que si la acción, ahora mismo la compañía tiene casi 1.000 millones de acciones, 990 y pico millones. Entonces, lo que quiere hacer es un split inverso de 10 a 1 y por lo tanto quiere reducir el número de acciones, en vez de tener 1.000, tener 100, es decir, dividirlo entre 10, y lo que supondría es que el precio de la acción pasaría de estar 1,38 como está ahora a 13,80. Por lo que a nivel contable sería lo mismo. Te reducen tu participación, pero te amplían el precio. O sea, reducen el número de acciones en circulación y te amplían en la misma proporción el precio. Por lo que, aunque aparentemente da igual, sí que es cierto que es un tema más bien psicológico y es que cuando un valor cotiza realmente barato me refiero en términos de precio, cotiza 1 euro o por debajo de 1 euro, atrae mucho la especulación.
atrae mucho a los inversores que operan en el día, que quieren comprar a 0,83, vender a 0,84, o sea, se fomenta mucho más la especulación. Y lógicamente, cuanto más alto es el precio, se evita mucho ese day trading que se llama de inversores. Eso no quita que, como he comentado en muchas ocasiones, una acción que cotiza a 0,5 euros puede estar cara por valoración y una acción que cotiza a 100 euros puede estar barata. O sea, eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, para esta junta se van a proponer estos 3 puntos que desde mi punto de vista son sin duda catalizadores que podrían hacer que la compañía salga de este canal bajista en el que se encuentra inmerso y que además vemos como técnicamente ya hablando parece que quiere intentar atacar esta parte alta y además la media de 60 sesiones que vemos aquí, que es la línea roja, que pasa por 1,44 y creo que si consiguiese superar eso sí que podríamos asistir a un tramo importante al alza, como vamos a ver a continuación, sobre todo provocado por ese descuento con el que cotiza con respecto a sus principales comparables. ¿Qué ocurre? Me gusta la información que te da la compañía. Primero, porque ha cumplido el guidance. Y segundo, porque hemos visto como ya traspasado, una vez que ya ha pasado el primer trimestre, el 11 de abril ha anunciado que, bueno, pues, que ha empezado bien el año, que ha habido crecimiento orgánico, pero lo más importante es que se confirma, o sea, reconfirma el guidance, el plan de negocio que había propuesto para este año y que confirma que los clientes van a mantener sus presupuestos de publicidad. Algo que con todo el revuelo que hay ahora mismo, con el tema de los aranceles, pues el mercado empezaba a ponerse nervioso de hasta qué punto podría afectar. Y como vemos en ese segundo párrafo, la compañía dice que los aranceles no han afectado al negocio y que no se ha notado una bajada de los presupuestos de gasto en publicidad de sus clientes. Lo cual es una buena noticia. Y además, pues vamos a intentar pasar, analizar esas expectativas, ese guidance que ha dado la compañía para buscar un poco cuál sería el precio objetivo de la empresa. Entonces, dicho esto, ahora nos vamos a ir ya a los números y a los comparables. Aquí tenemos los principales competidores. Los principales competidores es Publicis Group, que es una empresa muchísimo más grande que Havas. Como vemos aquí, la capitalización de mercado es de casi 22.000 millones de euros, frente a Havas, que ya hemos dicho que era en torno a 1.380. Luego está WPP, luego está Omnicom, luego está Stagwell y Next 15. Muchas de estas están sacadas en que el propio Yannick Bolloré las pone cuando habla de su principal competencia, habla de este grupo de compañías y por lo tanto creo que es lo ideal para ver un poco a qué ratio se está cotizando y poder hacer una valoración por múltiplos de Havas, para ver un poco en qué escenario nos podemos mover en cuanto al precio o con qué descuento está cotizando con respecto a sus comparables. Entonces, bueno, aquí ponemos varias métricas. Es verdad que os pongo un poco el resumen, porque si no el vídeo se haría demasiado denso, pero bueno, os dejo por ejemplo el EV/EBITDA ajustado, o sea, el Enterprise Value, que para aquellos que no estén familiarizados con ese término es simplemente la capitalización de mercado y se le suma la deuda neta, es decir, se le suma la deuda bruta y se le resta la caja neta y por lo tanto queda capitalización de mercado más deuda neta. Y luego también el ratio de endeudamiento, donde vemos claramente cómo el ratio de endeudamiento de Havas es prácticamente nulo, porque como he comentado, la deuda es ridícula comparado con lo que capitaliza. Y por eso tiene ese margen para seguir creciendo de forma inorgánica. Y aquí el beneficio neto que han tenido en este último ejercicio, como comentaba en Havas, han sido 173 millones. Vamos a dar por buena esta cifra, pero también os digo, dentro de estos 173, y lo comentaba la compañía en la rueda de prensa, prácticamente 9 millones han sido por la salida a bolsa en Holanda, por lo que el beneficio ajustado estaría más bien en torno a los 181 a 182 millones. Pero bueno, vamos a dar por buena esta valoración, que es la que aparece el net income, el beneficio neto en las cuentas reales. Y aquí hemos hecho pues una media de la valoración de este tipo de compañías sin contar Havas. Entonces, estarían cotizando a un PER, aunque esto no sé si lo he comentado antes, el PER, para aquellos que no estén familiarizados con el término, es simplemente las veces en las que está incluido el beneficio en el precio de la acción. Es decir, las veces beneficio que estamos pagando.
Imaginemos, una empresa gana 100 millones y nosotros la compramos a una valoración de 1.000 millones. Pues estamos comprando a 10 veces beneficio. Entonces ahí escucharéis, está cotizando a un PER 10. En este caso, como está ganando 173 millones y la empresa capitaliza a 1.380, pues aproximadamente el PER es de cerca de 8 veces. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a ver qué pistas nos ha dado la compañía. Muchas veces no hay que intentar liarse la manta a la cabeza y ver a ver cuánto puede ganar o cuánto puede dejar de ganar. Para mí lo más importante en una compañía es ver la credibilidad que le doy al equipo directivo, ver si cumple con los planes de negocio, porque si no, no sirve de nada hacer estos números. Y luego, pues, llevarlos a un Excel y empezar a echar números. En este caso, ya nos ha adelantado en la compañía que lo que espera es que el net revenue, o sea, el beneficio neto, suba un 2%. Por lo tanto, el 2% sumado a lo que aquí, como vemos en la formulita, este año, perdón, ha pasado, han sido 2.736 más un 2%, 2.790. También nos ha dicho que el margen del EBIT ajustado, que este último año ha sido el 12,4 y el anterior fue un 12,1, ahora ya va a estar entre un 12,5 y un 13,5, por lo que yo he hecho una estimación que sea el punto medio, un 13%. Y esto nos daría un EBIT ajustado de 362,79. Y el beneficio neto, aunque no nos dice nada, si nos fijamos en los últimos 2 años, prácticamente lo que convierte de EBIT ajustado a net income, a beneficio neto, es de un 51%. Prácticamente esclavado en los 2 años anteriores, por lo que vamos a dar por bueno ese porcentaje de conversión. Y esto nos daría un beneficio neto de 185,02 millones. Como he comentado antes, el número de acciones es 991,81. Pero aquí vamos a tener un plus de rentabilidad y es que si se aprueba, que todo apunta que sí, ahora en mayo, el plan de recompra de acciones por parte de la compañía, si finalmente en 18 meses es capaz de recomprar el 10% de las acciones, ojo, que el número de acciones en circulación podría bajar de 991,81 a 892,63. Por lo tanto, estaríamos aumentando nuestra participación en la empresa y por lo tanto nuestra parte sobre los beneficios. Y aquí, pues, el enterprise value, que como he comentado, no deja de ser más que la capitalización de mercado más la deuda neta, que es en torno a 80 y pico millones de euros. Aquí he hecho una estimación de, bueno, el precio al que está hoy y al PER en el que cotizaría en 2025 con estas variables que ya nos ha dado la compañía y el EV/EBITDA ajustado en base a lo que nos ha dado la compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, en esta pequeña calculadora que me he hecho, podemos empezar a jugar con los distintos escenarios. Ya hemos visto que la media sin habas del PER sería 11,79, por lo que si la empresa, con los números que ya nos proyectan para el próximo año, se fuera a una valoración de la media del sector, estaríamos hablando que el precio objetivo estaría en 2,20, ya que la valoración de la compañía sería 2.181. Estaremos hablando de una revalorización del 59%. Y en el EV/EBIT igual. Si está la media en 15,48, yo estaba aquí haciendo, he puesto 11, pero si pusiéramos 15,48, realmente estaríamos hablando de un precio objetivo de 3,76. Entonces, aquí ya podremos hacer nuestras valoraciones. Si nos fijamos, realmente no he querido poner el 15 porque en la tabla de EV/EBIT ajustado está un poco distorsionada por estos 26 de Stackwell. Entonces, si nos vamos a un término medio entre los 15 y los 9, 10, pues estaba probando pues 11, 12. Pero bueno, más o menos para saber un poco la proyección o qué podemos esperar de la compañía si se cumplen esos objetivos que ellos mismos han puesto. Entonces, imaginemos que ponemos 12, pues hay una revalorización del 111%. Insisto, aquí no estoy teniendo en cuenta dos cosas importantes. Una, el efecto de las recompras de acciones, con lo que ello implica, porque son recompras que hacen en el mercado, por lo que también van a apoyar a que acabe la tendencia bajista y por lo tanto van a apoyar a que el precio de la acción se mantenga o incluso suba.
Y por otro lado, lógicamente, todo el crecimiento que le puede dar inorgánico a las adquisiciones que ha realizado. Entonces, bueno, para no hacer mucho más largo el vídeo, he querido enseñaros un poco mi forma de trabajar. Primero me gusta ver que la empresa sea líder dentro de su sector, o por lo menos esté en el top 5 de empresas que manejan el sector, que tenga un track record como compañía, y insisto, no solo en bolsa, porque como habéis visto está cotizando desde diciembre, pero en estas situaciones especiales de spin-off también parecen muy interesantes, porque en muchas ocasiones vemos oportunidades, descuentos que se producen por lo que he comentado al principio. Y el ejemplo claro es que además de proponer esto, Gianni Bolloré ha puesto en juego su dinero. Es decir, ha comprado él acciones, además de lo que tiene ya la familia Bolloré, ha comprado él a título personal y tiene ahora mismo el 2,4% de la compañía. Así que bueno, espero haberos ayudado. Insisto, en ningún momento supone recomendaciones de compra o de ventas, sino que quiero que un poco vayáis viendo la forma en la que analizo las compañías, que podáis ver un poco lo que tengo en cuenta, lo que no tengo en cuenta. Estoy abierto, por supuesto, a que hagáis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier crítica constructiva de, oye, pues no estás teniendo en cuenta esto, no estás teniendo en cuenta lo otro. También os digo que realmente la tabla que pongo aquí es un poco el resumen de todo el análisis que he hecho, porque bueno, pues es un poco un análisis un poco más minucioso. Utilizo también de vez en cuando descuentos de flujos de caja para hallar el valor intrínseco. Pero bueno, os pongo un poco el resumen con las variables que veo más importantes para que no se haga demasiado denso el vídeo. Y sobre todo enfatizando los catalizadores que considero que puede haber en el corto plazo para que el valor se vaya ajustando al valor que considero real o precio objetivo. Así que dicho esto, daros las gracias y nos vemos en el próximo vídeo.